Yo soy Abril. Bienvenidos una vez más al videoblog de Ensayos de Abril. Me da mucha alegría saludarlos y estoy muy contenta porque hoy voy a hablarles de por qué considero que Casi medio año de M.B. Bronson es una joya de la literatura mexicana. Quédense. Muy bien, para hablar de mis consideraciones para definir a Casi medio año como una de las novelas más importantes de la literatura en México, debemos hablar de la literatura infantil y la literatura juvenil, que desde ahí ya viene parte del argumento de por qué mucha gente que no consume este tipo de libros puede decir, pero ¿por qué un libro para niños va a ser tan relevante? Pues exacto, ahí está el quid de la cuestión. Cuando hablamos de literatura infantil y literatura juvenil, todavía es posible palpar los prejuicios y asumir, por ejemplo, que este tipo de historias que vamos a definir ahora en la literatura infantil y la literatura juvenil por meterlas en un concepto, puede ser solamente destinado para las infancias y por lo mismo, porque es para las infancias, pues no vale tanto como otras. Este tema ya lo hemos abordado en distintas ocasiones aquí en este canal y si ustedes siguen Ensayos de Abril podrán saber cuál es la postura al respecto. Es decir, no es propia de estos públicos, o sea, que una historia sea catalogada de infantil o juvenil, no quiere decir que solamente esos públicos la van a disfrutar. Para nada, podemos, yo creo, acercarnos a estas historias y ser felices, como con cualquier otra literatura, pero es verdad que tienen un mérito especial por hablarle a estos públicos y que estos públicos las reconozcan como propias y se queden con ellas y las recomienden y se diviertan y regresen en relecturas cientos de veces. O sea, creo que es muy valioso como niño, como joven, encontrar esas historias que nos apasionen y nos muestren que leer de verdad puede ser una aventura. Entonces, si yo quiero definir a Casi medio año como una joya de la literatura mexicana, tendríamos que estar claros todos en que la literatura infantil es tan válida y tan magnífica como cualquier otra literatura. Y que si no pensamos lo mismo, creo yo que tiene que ver más con nuestras creencias sobre la infancia que con nuestras creencias sobre la literatura en sí. No sé si me estoy explicando, es decir, hay que resolver ciertas cosas con cómo vemos a los niños antes de enfrentarnos a las historias de las que ellos se apropian, ¿no? Y de las que nos podemos apropiar nosotros también. Bueno, salvaguardado ese punto, decir que esta novela fue publicada en 1997. He tenido la fortuna de charlar con Mónica en diversas ocasiones. De hecho, en la descripción de este video les voy a dejar algunas de esas conversaciones. Y una que tuvimos apenas hace algunas semanas fue justo sobre esta novela. Mónica decía que ella escribió Las aventuras de Santiago porque sentía que muchas experiencias que ella misma había tenido o de sus conocidos cabían en todo el universo de la vida de este niño que es tremendísima. Y se dedicó ella pues a darle estructura a su novela y terminarla. Después fue un poco complicado encontrarle casa editorial porque justo como era una historia sobre un niño y su cotidianidad, y aunque está muy buena, pues no había cabida para este tipo de historias en las editoriales que pues, no sé, son de adultos, por así decirlo. Hasta que llegó SM con su premio El barco de vapor y este libro inaugura la colección, es el título 1 y bueno, hasta ese momento Mónica pudo dar a conocer Las aventuras de Santiago. Barco de vapor es una colección de vital importancia en nuestro país. Siento yo que muchísimos niños crecimos con estas historias que justo hablan de aventuras de todo tipo que le ocurren a niños de todo tipo. Y está padre tener 8 años, 9 años y saber que existen, tener estos referentes, no solamente a los clásicos o los cuentos
de los hermanos Grimm y los Christian Andersen, que igual están padres, pero siempre es bueno tener referentes más actuales, y en este sentido creo que Casi Medio Año cumple su cometido al forjar un referente para las infancias acá en México en muchos aspectos que a continuación voy a enumerar. Para empezar, es una de las primeras historias que se ubica en la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, y que apela a la cotidianidad de un niño que podríamos definir en clase media, una vida muy tradicional con la que muchos mexicanos nos podemos sentir identificados, porque bueno, viajan en metro, que te va mal en el examen, que te regañan, que te escondes, que te escapas, la niña que le gusta, el ir al cine. O sea, este libro, y aquí va uno de mis primeros argumentos para decir por qué creo que es una joya, apela a la cotidianidad de un niño en la Ciudad de México, y eso no es cualquier cosa. ¿Por qué? En la literatura de otros países, en la literatura infantil de otros países, o juvenil incluso, conocemos la vida cotidiana de los niños europeos o incluso de los niños estadounidenses, de la mano de grandísimos autores también muy reconocidos. Se me ocurre Christine Nostlinger en Austria o Catherine Patterson en Estados Unidos. Ellas también hablan de la cotidianidad de los niños y sus problemáticas personales, hasta filosóficas. Hacía falta una historia que apelara a esa misma cotidianidad, pero en un terreno que nos es más conocido como acá, como México. Y aunque es cierto que la historia se desarrolla en la Ciudad de México, y México es mucho más que la Ciudad de México, vale la pena rescatar que es una de las primeras historias que ubica a sus personajes en este contexto cotidiano y actual, que definitivamente suele ser una maravilla cuando te acercas a esta historia y tienes la edad que tiene Santiago. Yo no crecí en la Ciudad de México, sino más bien en el estado, y puedo decir que las dinámicas pues son completamente otras. Es muy diferente vivir en el Estado de México a vivir en la Ciudad de México, pero aún así sentí mucha alegría de saber que, por ejemplo, la relación escolar con mis compañeros era muy parecida a la que describía Santiago, y que esté ubicado en este español que conocemos, en estas dinámicas que están acá, pues siempre es valioso. O sea, siempre es valioso mirar nuestra vida como sucede aquí, reflejada en una historia que sucede en la imaginación, en lo literario, y que puede encontrar muchas otras respuestas. Entonces, punto por eso, por reflejar una cotidianidad cercana y compleja de la forma más divertida posible. Es una historia con mucho humor, con mucho carácter y con mucho arrojo. O sea, creo que Santiago es un personaje muy particular, es muy dicharachero, con mucha onda, y creo que sí se acerca a muchas ideas, tal vez de muchos niños o muchas personas que podemos conocer. Otra razón por la que considero que es una gran historia es porque cumple con estos parámetros que yo como lectora me he impuesto al momento de acercarme a las historias para niños y para jóvenes, o que consideramos que son solo para niños y para jóvenes, pero que ya sabemos que no, y es el término de lo moral y lo aleccionador. ¿A qué quiero llegar? Todavía es común encontrar lectores que asumen que por ser literatura infantil o literatura juvenil debe haber algo que se enseña. ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué voy a aprender aquí? ¿Qué va a aprender mi hijo de esta historia? Y es como, wow, a ver, no vamos con esa idea en la cabeza cuando nos acercamos a cualquier otro libro. ¿Por qué siempre estamos ligando lo infantil con lo didáctico? Basta, hace daño, no lo hagan más. Este libro cumple con este parámetro mío, que es que aquí no hay moralejas impuestas ni enseñanzas que el niño deba seguir para ser el mejor en su vida. Es simplemente una historia. Y si tú quieres encontrar un mensaje, y si tú quieres dar respuesta a algún cuestionamiento, pues probablemente te lo va a dar, pero no porque la historia en sí haya sido hecha para mostrarla, sino porque cada lector es capaz de encontrar las cosas que necesite de las historias. Mónica Broson es maestra en esto, o sea, ella lo sabe mejor que nadie al ser una de las pioneras en este tipo de historias en México,
y yo creo que ella ha sido cuestionada hasta el cansancio sobre las enseñanzas de sus historias para los niños. Es justo eso, ¿no? Basta, dejemos en paz un poco esta situación. No por ser niño vamos a aprender todo en ese momento. Creo que hay muchas cosas que solo vamos a aprender cuando, no sé, cuando ya tengamos 30 años sobre esta tierra y al fin, por fin, quede claro algo que nos estaban diciendo desde los 6. Va más allá de las enseñanzas y las moralejas. Tiene que ver más con la aventura y con la imaginación y con el soñar y dejarse llevar y vivir. Esta historia tiene muchos otros elementos más allá de sí, mira, si lo lees, tus niños van a aprender esto. O sea, yo creo que si lo leen, lo primero que yo diría es que van a pasar un gran rato. O sea, es un rato súper ameno, divertido, que vas a decir, ¡ah, qué buena historia! Me hizo reír, me carcajé e incluso lloré. Porque también, al saber que va más allá de las enseñanzas o de la moraleja, este libro también nos habla de temas que podemos considerar complejos. Como compleja es la vida misma, como compleja es la cotidianidad. Aquí se habla de la muerte, se habla de las peleas entre amigos, del entender que no todos somos educados de la misma manera, de la relación con los hermanos menores, del peligro y de las mentiras. Son temas fuertes y que cuando somos niños pueden ser todavía más fuertes. Creo que es compleja la manera en la que Santiago se va encontrando con estas vicisitudes de su existencia y trata de resolverlas de la mejor manera que puede. Entonces, sí, me gusta mucho esta novela y también por esa razón considero que es una joya. Sabe conectar con los niños y eso no es cualquier cosa. Cuando alguien dice, pues solo es una historia para niños, es como, wow, pues solo es una historia para niños, ¿te parece poca cosa? O sea, bueno, no quiero aquí hablar de mis concepciones sobre cómo crecer nos arruina, pero sí decir que no es cosa sencilla, no es cualquier cosa conectar con los públicos más jóvenes. Entonces también por eso considero que es una joya y que deberían ustedes leerla. Y creo que ya es todo lo que yo quería decir. ¿De qué se trata? Casi medio año. Santiago es un niño que un día se encuentra el cuaderno de su hermana y decide utilizarlo como diario, entonces comienza a escribir sus memorias, nos habla de las aventuras que tiene con sus amigos en la escuela, de la relación que tiene en su casa, de la pérdida de su papá. También nos habla de cómo enfrenta el peligro en algún momento en que se ve solo y está hecho con mucho arrojo, con mucha valentía. Creo que es un niño muy genial y no sé, me gusta mucho. Entonces, hasta aquí voy a dejar mi video. Estas serían mis razones por las cuales considero que Casi medio año es una joya de la literatura mexicana. Ojalá puedan acercarse a este libro pronto si es que todavía no lo hacen. Y si ya lo hicieron, por favor, déjenme en los comentarios qué les pareció, si coinciden o no conmigo, si olvidé algún punto fundamental que añadir a las razones por las cuales es una joya. Y bueno, ya me dirán ustedes, pero muchas gracias por verlo. Espero pronto seguirles trayendo este tipo de contenidos. Y recuerden que pueden suscribirse a mi Patreon y seguirme en mis redes sociales para apoyarme en este camino de difundir la literatura infantil y juvenil mexicana y otros temas relacionados con la lectura. Deseo que tengan una excelente tarde. Gracias por sus comentarios y por suscribirse. Nos vemos muy pronto. And the days were nights followed by white lies as he hoped for lights. Demons grew inside,